9:45 estamos de regreso aquí en Hola Perú y me acompaña Marco Guerrero Lozano, especialista de Sunafil, porque hoy viernes, claro, muchos quieren ya salir de la oficina corriendo, pero en eso que corres, no ten mucho cuidado porque puedes tener un accidente y vamos a hablar justamente, bueno, de enfermedades ocupacionales, ¿no? Que no es lo mismo que un accidente podría manifestarse en algo así si es que la empresa o institución en la que trabajas no te garantiza, ¿no?, ciertas medidas de seguridad. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mirta? Muy buenas tardes. Bueno, tienes razón, ¿no? Uno de los deberes básicos de todos los empleadores es garantizar la seguridad y la salud dentro de los centros de trabajo. ¿Para qué? Para evitar justamente que los trabajadores contraigan alguna enfermedad o puedan sufrir algún accidente dentro de las instalaciones de trabajo. Por supuesto. Claro. Y ahora, hay muchísimas, ¿no? Ahí tengo acá un listado de diferentes enfermedades ocupacionales, pero en principio sería bueno definir, ya lo has dicho tú, una enfermedad ocupacional es aquella que va a diagnosticarte justamente dentro del mismo centro de trabajo. Bueno, una enfermedad ocupacional, Ajá, si se entiende por enfermedad aquella dolencia, ¿no? O en todo caso aquella perturbación, ¿no? Aquella perturbación al estado físico, ¿no?, mental, que se produce como consecuencia de la exposición a un riesgo ocupacional. Eso lo diferencia de una enfermedad común. Muy bien. Porque una enfermedad común simplemente es igualmente, ¿no?, que ocurre una dolencia a la salud física o mental, pero en el caso de la enfermedad ocupacional tiene que existir una exposición. O sea, la consecuencia de esta enfermedad tiene que ser a raíz de que estás física o mental, pero en el caso de la enfermedad ocupacional tiene que existir una exposición. O sea, la consecuencia de esta enfermedad tiene que ser a raíz de que estás expuesto a un riesgo dentro del centro de trabajo. Claro, y este riesgo no ha sido tomado en cuenta por la empresa, se ha dejado un vacío, es decir, hay una responsabilidad que no ha sido tomada. E incluso hay veces en que la empresa tiene que jugar con ese riesgo, porque esa es su propia actividad. Por ejemplo, en las actividades mineras. Claro. Es imposible eliminar la suspensión de partículas de sílice en los centros, en la misma mina, ¿no? Entonces, que es el ejemplo más regular siempre que se habla de salud ocupacional, ¿no? Y en este sentido hemos tocado el tema antes desde otro ángulo, es cierto, ¿no? Y hemos dicho que, por ejemplo, cuando tú entras a laborar en alguna empresa o institución y existen riesgos ocupacionales, estos deben ser informados antes de firmar cualquier contrato, antes de cerrar, ¿no? Ahorita existe la obligación para la firma de cualquier contrato de trabajo de que el empleador tenga que adjuntar al contrato de trabajo una cartilla informativa conteniendo los riesgos específicos del puesto de trabajo. Incluso esto es una obligación que los inspectores de trabajo de la Sunafil tienen que verificar al momento de hacer las actuaciones inspectivas. Que efectivamente cuenten con los formatos, con los folletos, con la información. Exacto. No, que tiene que ir adjunto al contrato de trabajo. Ah, mira, bueno, mejor todavía, ¿no? Digamos, le da mucha más formalidad al asunto. Eso en principio, ¿no? Porque si vamos a hablar de enfermedades ocupacionales, tienen que saber, muchísimas gracias, Marco, por darnos esta claridad en el riesgo ocupacional y también en esa información que debe llegar de primera mano en tu contrato antes de pues empezar a laborar en alguna empresa. Ahora vayamos con las enfermedades ocupacionales. ¿Cuáles serían estas? Bueno, la clasificación de estas enfermedades ocupacionales se encuentran establecidas en una resolución ministerial del año 2008. Es la resolución ministerial 480-2008 del MINSA, bueno, que es el ente rector del sistema de salud. En esta definición de enfermedades ocupacionales se establece de acuerdo al origen de la causa. ¿Qué agente causa la enfermedad?, ¿no? Por ejemplo, un agente físico, que puede ser un determinado, en este caso agente físico, como puede ser contacto con algunas sustancias, bueno, con algunos agentes propios, como por ejemplo, no sé, podríamos hablar de agentes físicos, químicos, ergonómicos, entre otros, que van a ser los que van a determinar que ocurra una determinada que pase o acontezca una determinada enfermedad. En el caso de los riesgos ergonómicos, que son los más, digamos que habituales, tenemos por ejemplo el caso del uso de las computadoras, ¿no? Que tenemos una particularidad con el uso del teclado, ¿no? Que el uso constante de teclado genera un síndrome conocido como el síndrome del túnel metacarpiano, que es justamente la rigidez de los músculos en las muñecas. Entonces, una persona expuesta a este riesgo ergonómico de estar constantemente usando estos teclados puede generar este síndrome, ¿no? Entonces, eso es una enfermedad ocupacional, porque se adquiere este síndrome a raíz de la exposición constante a este riesgo. Y en ese sentido, ahora que habla justamente de este riesgo
ocupacional, ¿no? Para hacerle frente existe, por ejemplo, la gimnasia laboral, claro, ¿no? Que ya se está incluyendo en algunas empresas, no en todas, pero sí en muchas, ¿no? Que busca justamente que el trabajador no esté todo el tiempo frente al teclado, que tenga al menos una dosis mínima, ¿no? De ejercicio diario, que sepa cómo sentarse, ¿no? Cuáles son las posiciones, ejercicios de relajación, en fin, siempre hay pues formas, ¿no? También de cuidar a nuestros colaboradores. Eso que, claro, que lo que acabas de mencionar es una especie de, bueno, se conoce comúnmente como los turnos de descanso en las jornadas de trabajo. Por ejemplo, la exposición a la computadora, la pantalla emite ciertas radiaciones, ¿no? Que van a, de alguna forma, a dañar la visión. Entonces se sugiere que cada 2 horas por lo menos haya unos 10 minutos de intervalo de descanso para evitar la fatiga visual. Y con eso se puede hacer una pequeña pausa activa, lo que tú mencionaste, ¿no? Hacer gimnasia laboral o hacer rutinas de descanso constante dentro de la jornada de trabajo, para evitar un riesgo o una exposición mayor, ¿no? A la que estuviéramos de forma continua. Porque imagínate si estuviéramos las 8 horas pegados a una máquina, ¿qué terminaríamos, ¿no? Terrible. Ahora, hay muchas enfermedades ocupacionales, has mencionado algunas, ¿no? Puede ser por sistemas orgánicos afectados, dermatológicas, del sistema nervioso, circulatorio. Existe lamentablemente también el cáncer ocupacional. Y luego de yo tener pues esta lista en mis manos, a mí se me vienen muchas preguntas, ¿no? Una de ellas y la más importante, creo, para cerrar, es cómo es que estas enfermedades se diagnostican o cómo las reconoce SUNAFIL o el centro de trabajo. Es decir, cuando uno empieza a sentir los malestares, ¿no? Dentro del trabajo y va a un médico, ¿por dónde vamos? ¿A dónde vamos a pedir ayuda? ¿La empresa se hace responsable de esos tratamientos o no? Bueno, en principio el diagnóstico de la enfermedad ocupacional lo tiene que hacer un médico ocupacional, ¿no? No basta con que vaya un inspector de trabajo y determine de que existe un riesgo a una exposición a un riesgo ocupacional, sino de que tiene que haber un diagnóstico médico. ¿Un médico ocupacional privado, digamos, que escoge el colaborador, o tiene que ser uno asociado a la empresa? No necesariamente asociado a la empresa o escogido por el colaborador. Existen, por ejemplo, dentro de las entidades públicas, ¿no? El Ministerio de Salud cuenta con especialistas que hacen este diagnóstico una vez que detectan una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la exposición al polvo de sílice, que genera lo que es la siliconosis, ¿no? Dentro de los alvéolos pulmonares de los trabajadores expuestos por años a este agente, va a generar una enfermedad, que es el cáncer, ¿no? A los pulmones. Entonces, una vez que se diagnostica el cáncer a los pulmones, se tiene que evaluar la relación que ha tenido este trabajador, la exposición que ha tenido durante los años que ha laborado al polvo de sílice, y se determina que este es un cáncer ocupacional, ¿no? Bajo esa consigna, el diagnóstico lo hace el Ministerio de Salud, el eSalud o una EPS autorizada, ¿no? Una vez que se determina, se diagnostica esta enfermedad, puede muy válidamente el inspector de trabajo determinar las causas y hacer que la empresa adopte medidas para evitar que ocurran nuevos incidentes, ¿no? O nuevas enfermedades ocupacionales. Entonces, esa es una de las funciones que tiene SUNAFIL, verificar de que una vez diagnosticadas estas enfermedades ocupacionales y reportados, porque no solamente el hecho es que se tenga que diagnosticar, las empresas de salud, la salud y el propio Ministerio de Salud tienen que reportar, una vez diagnosticadas las enfermedades ocupacionales, a un sistema de alerta temprana. Este sistema está conectado con información al sistema de SUNAFIL, que es un sistema informático. Claro, para que ustedes les hagan seguimiento, por supuesto. Ahora, ahí es donde entramos a tallar. Todo esto es, por supuesto, no solo un llamado de atención, ¿no? A organizaciones o empresas, sino un llamado a la prevención, por supuesto, ¿no? Para que estas enfermedades no se den en la práctica, para que efectivamente los colaboradores sean cuidados. No sé si tengas algún dato extra que agregar, algún número de contacto, Marco, para aquellas personas o nuestros oyentes, ¿no? Que querrán tener de repente una lista, por ejemplo, de estas enfermedades, o cómo es que se da el proceso. Bueno, por lo pronto puedo comentarles de que la central telefónica de la SUNAFIL es el 3090-2800. Esa es la línea telefónica donde pueden contactarse para que puedan ser atendidos por alguno de los especialistas en nuestro call center. También cuenta con información respecto de lo que deseen averiguarse sobre estos temas en la página web de la SUNAFIL, que es www.sunafil.gov.p. Y bueno, a la fecha contamos con 8 intendencias regionales que están distribuidas en las regiones de Ancash, Cajamarca, Ica, La Libertad, Loreto, Moquegua, Tumbes y bueno, la de Lima Metropolitana,
donde nosotros tenemos especialistas para poder justamente orientar a los trabajadores. Muy bien, muchísimas gracias, Marco, por visitarnos esta tarde. A las 5:55 es momento de partir. Me despido. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por su compañía. Nos encontramos el lunes, por supuesto, con un programa recargado, como siempre, para empezar la semana positivos como debe ser y con mucha información de su interés. Gracias también a Rocío Marmanillo en la producción y a Jimmy García en el control. Sigan en nuestra programación. Estamos en Radio Nacional, tu voz. Y a Jimmy